Mi madre le contó mi secreto más privado a toda la familia y dice que solo quería ayudarme. Siempre creí que podía confiarle cualquier cosa a mi madre. Era la única persona de mi familia con la que realmente podía hablar sin sentir que me estaban juzgando o minimizando lo que sentía, por eso lo que hizo después me golpeó tan fuerte. Porque no fue solo que contara algo privado, fue descubrir que el momento más vulnerable de mi vida terminó convertido en conversación familiar sin que yo lo supiera. Todo empezó después de una ruptura que me dejó completamente destruido emocionalmente. No fue solamente terminar con alguien, sentía que mi cabeza dejó de funcionar normal. Dejé de dormir bien, perdí peso, me costaba salir de casa y tenía ataques de ansiedad cada vez más fuertes. Había días donde simplemente me quedaba sentado mirando el teléfono durante horas sin energía para responderle a nadie. Durante meses intenté ocultarlo porque crecí en una familia donde los problemas emocionales siempre se trataban como exageraciones o cosas que uno debía resolver solo, así que seguí fingiendo que estaba bien mientras por dentro me estaba cayendo a pedazos. Pero mi madre empezó a notarlo. Me preguntaba constantemente por qué me veía tan apagado, por qué casi no salía y por qué me aislaba tanto. Y una noche terminé contándole todo. La ansiedad, los ataques de pánico, la terapia, incluso le confesé que estaba tomando medicación porque ya no podía controlar lo que sentía solo. Me costó muchísimo decirlo en voz alta porque sentía vergüenza, miedo y también alivio al mismo tiempo. Mi madre lloró conmigo esa noche, me abrazó y me dijo que no estaba solo, que jamás permitiría que nadie me hiciera sentir menos por estar pasando un momento difícil. Salí de esa conversación creyendo que al fin tenía un lugar seguro donde podía bajar la guardia. Las semanas siguientes incluso sentí que nuestra relación mejoró. Ella me llamaba seguido, me preguntaba cómo iban las sesiones de terapia y parecía realmente preocupada por mí. Hasta que empezaron las cosas raras. Comentarios demasiado específicos de familiares, preguntas incómodas, mi tía diciéndome que esperaba que estuviera más tranquilo últimamente, un primo preguntándome si ya estaba descansando mejor por las noches. Al principio pensé que quizá yo estaba paranoico otra vez, hasta que durante una reunión familiar escuché accidentalmente a una de mis tías decir algo que me dejó helado: menos mal tu mamá reaccionó rápido antes de que terminaras peor. Sentí un vacío horrible en el estómago apenas escuché eso, porque en ese instante entendí exactamente lo que había pasado. Mi madre le había contado todo a la familia. Y todavía no sabía hasta qué punto había llegado realmente todo lo que dijo. Después de escuchar ese comentario de mi tía sentí una mezcla horrible entre vergüenza, rabia y esa sensación de vacío que aparece cuando entiendes que ya no tienes control sobre algo profundamente personal. Porque inmediatamente empecé a conectar demasiadas cosas. Las miradas raras de las últimas semanas, familiares actuando demasiado cuidadosos conmigo, preguntas incómodamente específicas sobre mi estado emocional. De pronto todo tenía sentido. Mi madre no solo había contado que estaba pasando un mal momento, había contado detalles reales. Lo peor fue que mientras más avanzaba esa reunión familiar, más evidente se volvía que prácticamente todos sabían algo. Mi tío se acercó para decirme en voz baja que admiraba que estuviera buscando ayuda profesional, y ahí sentí literalmente cómo se me revolvió el estómago. Porque ya no quedaban dudas. Mi terapia, mi ansiedad y hasta la medicación ya eran conocimiento familiar. Intenté mantenerme tranquilo el resto de la noche, pero por dentro me estaba muriendo de vergüenza. No porque ir a terapia tuviera algo malo, sino porque jamás fue mi decisión compartirlo. Una cosa es abrirte cuando te sientes preparado y otra completamente distinta es descubrir que alguien tomó esa decisión por ti. Esa misma noche enfrenté a mi madre apenas nos quedamos solos. Le pregunté directamente a cuántas personas les había contado todo y la reacción que tuvo me destruyó todavía más. Porque primero ni siquiera pareció entender por qué estaba tan molesto. Me dijo que solo habló con algunos familiares porque estaba preocupada y necesitaba apoyo para ayudarme mejor. Ayudarme mejor. Esa frase me dio una rabia enorme. Porque seguía sin entender el verdadero problema. No era solo que compartiera información privada, era que tomó el momento más vulnerable de mi vida y lo convirtió en tema familiar sin preguntarme siquiera si estaba bien hacerlo. Lo peor vino cuando empezaron a salir detalles específicos de todo lo que había contado. Les habló de mis ataques de pánico, de las noches donde no podía dormir, incluso de la medicación porque según ella la familia debía entender que la situación era seria. Mientras la escuchaba sentí algo romperse dentro de mí. Porque ya no era una madre buscando consejo. Mi vida emocional prácticamente se había convertido en conversación colectiva. Entonces le pregunté si alguna vez pensó cómo iba a sentirme yo descubriendo que ahora toda la familia me veía como alguien emocionalmente roto. Y ahí fue cuando dijo algo que terminó de destruirme completamente: solo intentaba ayudar antes de que terminaras haciéndote daño. En ese instante entendí algo muchísimo peor que haber perdido privacidad. Mi madre realmente creía que tenía derecho a contar mi vida si sentía suficiente miedo.
Y eso hizo que de golpe ya no me sintiera seguro contándole absolutamente nada más. Escuchar a mi madre decir eso me dejó completamente frío. Porque por primera vez entendí que ella no veía lo que hizo como una traición. De verdad creía que tenía derecho a compartir todo si eso la hacía sentir que estaba protegiéndome. Y esa fue la parte que más me dolió. Porque una cosa es cometer un error horrible y reconocerlo, y otra muy distinta es mirar a la persona que acabas de exponer delante de toda la familia y actuar como si el problema fuera que no aprecia suficientemente tu preocupación. Intenté explicarle que no entendía lo humillante que era descubrir que prácticamente todos conocían detalles tan íntimos sobre mi salud mental sin que yo hubiera decidido contarlo. Pero mientras más hablaba, más parecía encerrarse en el papel de madre preocupada que solo hizo lo necesario. Me repetía que la familia quería apoyarme, que nadie me estaba juzgando y que debería agradecer tener personas pendientes de mí. Agradecer. Esa palabra me dio una rabia brutal. Porque el apoyo real no debería sentirse como exposición pública. Entonces le pregunté exactamente a quiénes les había contado todo. Y ahí fue donde terminé de perder la poca tranquilidad que me quedaba. Porque no eran algunos familiares cercanos. Eran tíos, primos, personas con las que apenas hablaba un par de veces al año. Mientras más nombres decía, más sentía esa sensación horrible creciendo dentro de mí. Empecé a recordar conversaciones raras, miradas incómodas y mensajes extrañamente atentos que había recibido semanas atrás. Todo empezó a encajar de golpe. Mi madre había convertido probablemente el momento más vulnerable de toda mi vida en conversación familiar. Pero lo peor vino después. Porque además de contar lo de la ansiedad y la terapia, también habló sobre mi relación pasada. Les dijo a varios familiares que la ruptura me había destruido emocionalmente y que no reaccioné bien. Escuchar eso me rompió completamente por dentro. Porque ahora no solo sabían que estaba yendo a terapia, también conocían detalles íntimos de una etapa donde apenas podía mantenerme funcional. Y lo más duro era verla seguir convencida de que todo eso estaba justificado. En un momento incluso me dijo algo que terminó de cambiar completamente cómo la veía. Me dijo que cuando alguien está tan mal emocionalmente, la familia tiene derecho a intervenir. ¿Derecho? Esa palabra me golpeó horrible. Porque en ese instante entendí que mi madre ya no veía mis problemas emocionales como algo privado mío. Los veía como información familiar que podía compartir libremente si ella consideraba que era por mi bien. Y ahí fue donde algo terminó de romperse definitivamente entre nosotros. Porque por primera vez en mi vida dejé de sentir que podía confiar plenamente en ella. Después de esa conversación prácticamente dejé de hablarle a mi madre varios días. No sabía ni cómo mirarla igual después de descubrir todo lo que había contado. Porque ya no era solamente vergüenza, era la sensación horrible de que el único lugar donde me sentí seguro para derrumbarme terminó convirtiéndose en la fuente de exposición más grande de toda mi vida. Y lo peor era que mientras más tiempo pasaba, más empezaba a notar cómo realmente había cambiado la forma en que mi familia me veía. Ya no podían actuar normal conmigo. Algunos intentaban ser excesivamente amables, como si estuvieran hablando con alguien extremadamente frágil. Otros evitaban ciertos temas delante de mí, especialmente cualquier conversación relacionada con estrés, relaciones o salud mental. Y eso terminó destruyéndome mucho más de lo que mi madre imaginó jamás. Porque sentía que había dejado de ser simplemente yo para convertirme en el que estuvo mal psicológicamente. Lo peor fue descubrir hasta dónde llegó realmente todo. Una tarde mi prima me llamó para ver cómo seguía y durante la conversación mencionó algo que me dejó helado. Dijo que mi madre estaba muy asustada porque yo casi no reaccionaba después de la ruptura y que incluso temió que pudiera hacer alguna locura. Escuchar esa palabra me dio una vergüenza horrible. Porque ahí entendí que mi madre no solo contó que estaba yendo a terapia o tomando medicación, dramatizó mi estado emocional delante de toda la familia como si hubiera estado al borde de destruirme completamente. Y mientras escuchaba a mi prima hablarme con esa mezcla de lástima y preocupación incómoda, sentí ganas de desaparecer. Porque ahora no podía dejar de preguntarme cuántas conversaciones familiares giraron alrededor mío mientras yo ni siquiera sabía que estaban ocurriendo. Cuántas veces hablaron de mí como el que estaba muy mal. Cuántas personas empezaron a verme desde la compasión en lugar de verme normalmente. Finalmente exploté otra vez con mi madre después de esa llamada. Le dije directamente que no tenía derecho a convertir mi salud mental en una historia familiar colectiva solo porque estaba asustada. Pero reaccionó exactamente igual que antes. Llorando. Diciendo que todo lo hizo porque me ama, porque estaba preocupada y porque no sabía cómo manejar sola el miedo de verme tan destruido. Y claro que podía entender que estuviera asustada. Claro que verla sufrir por mí seguramente fue real. Pero seguía sin entender algo importantísimo: preocuparse por alguien no te da automáticamente derecho a romper completamente su privacidad.
Lo peor fue que incluso intentó hacerme sentir culpable por enojarme. Me dijo que muchas madres habrían ignorado las señales y que ella prefirió hacer algo antes de arrepentirse después. Y ahí entendí algo todavía más triste. Mi madre realmente creía que cualquier daño causado por exponerme quedaba automáticamente justificado si ella sentía suficiente miedo. Como si la preocupación borrara las consecuencias emocionales de traicionar la confianza de alguien. Pero lo más duro vino después. Porque mientras más intentaba recuperar cierta normalidad con mi familia, más me daba cuenta de que algo ya había cambiado permanentemente. Ya no podía hablar libremente. Ya no podía mostrarme vulnerable cerca de nadie. Porque ahora existía una pregunta constante en mi cabeza cada vez que compartía algo personal: ¿esto también terminará convertido en conversación familiar? Y ahí fue cuando entendí que lo que mi madre realmente destruyó no fue solo mi privacidad, también destruyó la sensación de seguridad emocional que tenía con ella. Con el tiempo empecé a notar algo que terminó destruyéndome todavía más: mi familia ya no interactuaba conmigo de forma natural. Y no hablo solo de incomodidad normal después de enterarse de algo privado sobre alguien. Hablo de esa sensación horrible de sentir que ahora todos te observan desde la preocupación constante, como si en cualquier momento pudieras volver a derrumbarte. Mi tía dejó de bromear conmigo como antes porque aparentemente no quería estresarme. Algunos primos empezaron a escribirme mensajes extrañamente profundos preguntando cómo estaba emocionalmente cada semana. Incluso familiares con los que casi nunca hablaba ahora parecían sentir que tenían derecho a opinar sobre mi terapia, mi recuperación emocional o la forma en que estaba manejando la ruptura. Y eso empezó a agotarme muchísimo más de lo que mi madre entendía. Porque ya no sentía que controlaba mi propia historia. Era como si mi vida emocional ahora perteneciera un poco a todos. Lo peor fue que empecé a encerrarme otra vez. Pero esta vez no solamente por la ansiedad o la ruptura. Ahora también por vergüenza. Porque cada reunión familiar se sentía rarísima. Siempre existía esa tensión invisible donde todos sabían algo demasiado personal sobre mí. Y aunque intentaran actuar normal, ya no podía dejar de sentirme observado, analizado, como si cualquier silencio mío automáticamente preocupara a alguien. Nunca había entendido tanto el significado de sentirse expuesto emocionalmente hasta después de todo esto. Una noche terminé teniendo la conversación más dura de toda esta situación con mi madre. Porque hasta ese momento todavía seguía intentando hacerle entender por qué me dolió tanto lo que hizo. Pero esa noche ya estaba agotado. Le pregunté directamente si alguna vez pensó más en cómo se sentía ella durante todo esto, que en cómo iba a sentirme yo descubriendo que mi vida privada terminó circulando por toda la familia. Y esa vez sí se quedó completamente callada. Porque por primera vez ya no podía esconderse detrás de "lo hice por amor". Entonces terminó confesando algo que me golpeó todavía peor. Me dijo que al inicio habló con una sola persona porque estaba muy asustada y necesitaba desahogarse, pero que después los demás familiares empezaron a preguntar cosas y ella simplemente siguió hablando porque sentía alivio teniendo apoyo. Apoyo. Ahí entendí algo horrible con total claridad. Mi privacidad terminó convirtiéndose en la forma en que mi madre manejó emocionalmente su propio miedo. Y aunque sí podía comprender que estuviera asustada viéndome tan mal, eso no hacía menos doloroso saber que mi momento más vulnerable terminó funcionando casi como terapia emocional colectiva para ella y el resto de la familia. Lo peor fue que después de admitir eso todavía esperaba que eventualmente entendiera sus intenciones y dejara atrás el resentimiento. Pero ahí fue cuando algo terminó de cambiar permanentemente dentro de mí. Porque entendí que querer muchísimo a alguien no siempre significa saber respetarlo emocionalmente. Hay personas que creen sinceramente que preocuparse por ti les da derecho a invadir completamente tus límites si sienten suficiente miedo o angustia. Y aunque probablemente mi madre jamás quiso destruirme, eso no cambia el hecho de que lo hizo. Meses después las cosas siguen raras entre nosotros. Hablamos, sí. Pero ya no de la misma forma. Ya no puedo contarle ciertas cosas libremente porque siempre existe esa pequeña voz en mi cabeza preguntándome si algún día otra conversación privada también terminará convertida en tema familiar por preocupación. Y creo que esa es la parte más triste de todo esto. Porque perder privacidad duele muchísimo, pero perder la sensación de seguridad emocional con alguien en quien confiabas completamente duele todavía más. Después de esa conversación entendí algo que me costó muchísimo aceptar: probablemente mi madre jamás iba a ver realmente lo que hizo como una traición. Y creo que precisamente eso fue lo que terminó rompiendo algo dentro de mí definitivamente. Porque una cosa es que alguien te lastime sabiendo perfectamente el daño que causa, y otra muchísimo más difícil es aceptar que alguien puede destruir tu confianza mientras sigue convencido de que actuó por amor. Durante mucho tiempo intenté convencerme de que eventualmente todo volvería a sentirse normal con mi familia. Que quizá estaba exagerando. Que con el tiempo dejaría de sentirme observado o expuesto. Pero nunca pasó realmente.
Porque aunque todos dejaron de hablar directamente del tema, la sensación rara nunca desapareció. Seguían tratándome distinto. Más delicado. Más vigilado emocionalmente. Como si una parte de ellos estuviera constantemente pendiente de si volvía a caer. Y eso terminó afectándome muchísimo más de lo que mi madre imaginó jamás. Porque poco a poco empecé a cerrar partes de mí que antes podía compartir con naturalidad. Dejé de hablar de cómo me sentía realmente. Dejé de contar problemas personales. Incluso cuando estaba mejor emocionalmente seguía sintiendo la necesidad de demostrar que estaba estable, tranquilo y funcional para que nadie volviera a mirarme desde la preocupación o la lástima. Y lo peor es que todo eso nació justamente después de intentar pedir ayuda una vez. Una noche terminé teniendo la conversación más honesta de toda esta situación con mi madre. Y por primera vez dejé completamente de intentar proteger sus sentimientos mientras hablaba. Le dije algo que llevaba muchísimo tiempo guardándome, ya no me sentía emocionalmente seguro con ella. El silencio que vino después fue horrible. Porque creo que esa fue la primera vez donde realmente entendió el tamaño del daño. No porque gritara o estuviera furioso, sino porque nunca imaginó que compartir por preocupación podía terminar destruyendo precisamente la confianza que hizo posible que yo me abriera con ella en primer lugar. Lo peor fue verla llorar después de escuchar eso. Porque una parte de mí todavía entendía que nunca quiso hacerme daño deliberadamente. Si estaba asustada viéndome tan mal. Si pensó que estaba ayudando. Pero también entendí algo importantísimo después de todo esto: las buenas intenciones no borran automáticamente las consecuencias de cruzar límites emocionales enormes. Puedes amar muchísimo a alguien y aún así traicionar completamente su confianza si decides que tu miedo es más importante que su privacidad. Mi madre finalmente pidió perdón de verdad esa noche. No el típico perdón si te sentiste mal. Esta vez se admitió claramente que nunca pensó realmente en cómo iba a afectarme descubrir que toda la familia sabía cosas tan íntimas sobre mí. Y escuchar eso me golpeó muchísimo emocionalmente porque por primera vez dejó de justificarse completamente. Pero aunque agradecí escuchar finalmente responsabilidad real, también entendí algo triste: hay cosas que no vuelven a sentirse iguales después de romperse. Hoy sigo yendo a terapia. Estoy muchísimo mejor que hace un año. Duermo mejor, ya casi no tengo ataques de pánico y poco a poco siento que estoy recuperando partes de mí que pensé que había perdido completamente después de la ruptura. Pero mi relación con mi madre cambió para siempre. La quiero, sí. Sigue siendo mi madre. Pero ya no existe esa confianza ciega de antes. Ya no puedo contarle algo extremadamente íntimo sin sentir automáticamente miedo de que su preocupación termine convirtiéndose otra vez en conversación familiar. Y lo más duro que aprendí después de todo esto es algo que jamás voy a olvidar: cuando alguien te confía su parte más vulnerable, no solo te está contando un problema, también te está entregando confianza. Y romper eso por preocupación sigue siendo romperlo igual.